La Ley 115 de 1994 expresó en su artículo 85 que se prestará una sola jornada educativa diurna en todo el país y solo se tendrán más jornadas en aquellos lugares donde por situaciones especiales se requiera. Esta orden le ponía al Estado la responsabilidad de trabajar en torno a que los colombianos estudiaran 8 horas diarias bajo la responsabilidad de los educadores, que son los profesionales que se forman para tal fin. Asimismo, la Ley General de Educación, en su artículo 158, creó las juntas departamentales y las distritales y les dio poder para orientar y definir la formación inicial, continuada y avanzada de los educadores y para construir nuevas instituciones educativas en sus regiones y mantener las existentes. Lo cierto es que históricamente estos mandatos se cumplieron a medias o no se cumplieron y hay un retraso de 20 años. Para simular que se acatan estas disposiciones, se habla de jornada ampliada, 40 por 40 y otros términos. A través de esas denominaciones se contratan empresas privadas para ir a las instituciones o se pacta con el SENA una formación que no tiende a la educación para el trabajo, sino para fortalecer español, matemáticas y ciencias, sin tener en cuenta a los licenciados en esas áreas. Esas realidades están lejos del sueño de la comunidad educativa. Una sola jornada, infraestructuras espaciosas, estéticas, con múltiples espacios y bien dotadas, más educadores, salario profesional, restaurantes y comida rica en nutrientes, transporte y salidas pedagógicas. Por ello, el trabajo hacia esa meta no puede cesar. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema está dirigido a resolver las dudas y las inquietudes que se han generado en torno al debate de la jornada única, la aplicación, pasar de la teoría a la práctica, lo que dice la Ley General de la Educación. Sin embargo, han aparecido un sinnúmero de interpretaciones a esta, como la jornada extendida, la jornada ampliada, complementaria o en su defecto el programa 40 por 40 que se desarrolla aquí en la capital de la República. Para resolver estas dudas nos acompañan a esta hora dos miembros de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el presidente de FECODE, el profesor Luis Gruber Ibarra. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Gracias, Omaira. Y un ejecutivo de FECODE que también nos acompaña, el profesor Libardo Ballesteros. Mil gracias por acompañarnos también. Gracias y un placer saludar a toda la comunidad educativa del país. Bueno, bienvenidos y vamos a entrar en materia. ¿Qué dice la Ley General específicamente sobre el deber ser de la jornada única? Esta tiene como propósito la formación integral de los estudiantes. Por eso debe ser desde que entra hasta que termina por el mismo personal docente, para que pueda hacer el seguimiento, para que pueda hacer la atención, los acompañamientos propios del proceso pedagógico. Pero la jornada única también establece, profesores, de alguna manera, un cambio estructural de currículo, no solamente de infraestructura, sino va más allá en la transformación del sistema educativo. No es una adaptación de las aulas y del proceso, sino debe haber un cambio estructural del proceso en el aula. El gobierno nacional quiere implementar en algunas instituciones de que porque la jornada hay los salones requeridos hoy en la mañana, entonces en esas instituciones establecer la continuidad en la jornada de la tarde como si las condiciones solamente fueran que existan los salones de clase. No se trata de eso, se trata de ir mucho más allá en condiciones reales, en materia de dotación, en materia de almuerzos, en materia de muchísimos elementos que se necesitan en la ayuda educativa. Es decir, no se trata simplemente de coger mecánicamente a los estudiantes de la jornada de la mañana e ir en la jornada de la tarde. ¿Por qué si se establece en la Ley General de Educación se responsabiliza a los entes departamentales y nacionales para hacer estos cambios? Han pasado más de una década, por supuesto, 4 décadas, 4 décadas, absolutamente, y no se ha podido abordar, porque se le ha apostado específicamente al tema de la cobertura, la participación y con el hacinamiento en las aulas, que es lo que vemos hoy, aulas con 50, 45 niños, donde es muy complejo el tema de la jornada única. Es decir, nosotros creemos que la educación ha sido la cenicienta de los gobiernos. Hoy que este siglo, el siglo del conocimiento,
hace unas exigencias en la formación de los seres humanos, Colombia ve que está quedándose rezagada. Entonces quiere encargarle unas responsabilidades a la escuela, pero no es hacer más de lo mismo. Es qué es lo que se necesita hacer hoy. Y los jóvenes de hoy tienen unos requerimientos propios de los tiempos. Las ayudas tecnológicas, el computador, las ayudas audiovisuales, pero los escenarios donde practicar deporte, donde desarrollar el cuerpo, donde hacer artes, donde hacer teatro, pero también donde ir a leer, donde ir a estudiar. O sea, necesita bibliotecas, ludotecas, pero también comedores. Tiene que haber cocina. Sí. Y nuestras escuelas no tienen eso. Eso nos preocupa, que se empieza a hacer una propaganda, se arma una bulla y FECODE no quiere que eso se vuelva simple demagogia, porque no queremos que al pueblo colombiano se le finque una ilusión, porque sí la necesitamos, pero que no se le cumpla con ese deseo del pueblo colombiano, que es necesidad para las niñas y jóvenes de Colombia. Y nosotros tenemos que dar claro que FECODE no se opone a la jornada única, porque es que el gobierno nacional ha querido hacerle creer a la población colombiana que FECODE se opone a la jornada única. Nosotros no nos oponemos a la jornada única. Lo que no queremos es inventos que realmente se parezcan a la jornada única, pero que no son en la práctica. Necesitamos efectivamente que haya una transformación en materia educativa en el país, que haya una población en donde llegue la educación como debe llegar en el siglo XXI. No se trata de inventarse cosas que realmente se parezcan a lo que realmente debe ser y no al ser como nosotros evidentemente lo planteamos en FECODE. Por ello le decimos al gobierno nacional, le aceptamos el reto a que efectivamente se plantee una jornada única en el país, pero que hayan las condiciones reales, es decir, con aulas como deben ser, con comedores como deben ser, el transporte como debe ser. Es decir, lo que nosotros decimos es que efectivamente se plantee en Colombia una educación que esté acorde con las exigencias del momento en que estamos. Hoy se habla de diferentes interpretaciones, lo decíamos al inicio de este programa, y es la jornada complementaria, extendida, ampliada, 40 por 40. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno. ¿Cuál es la brecha que existe entre estas interpretaciones y el deber ser de la jornada única? Cada nombre tiene un contenido. Cuando hablan de jornada extendida, es como un poquito más. La jalonan un poquito. Sí, ya. un poquito más. Cuando hablan de jornada complementaria, es como una ñapa. Y cuando hablan de jornada 40 por 40 por 40, bueno, es un invento que se generó en Bogotá, no fue concertado con la ADE, y están viendo a ver qué sale. Nosotros creemos que la educación es un asunto muy serio para usar a nuestros estudiantes como conejillos de India. Ahí está la norma, que dice cómo es. Pero allí están los que tienen la experiencia, los maestros de este país. Entonces nosotros creemos que eso no hay que ponerle otro nombre. Jornada única es que el que entró en la mañana sale en la tarde. Pero ese que entró en la mañana tiene un tiempo de escolaridad, tiene un tiempo para su desarrollo humano, artístico, espiritual, pero también tiene un tiempo para su desarrollo corporal. También tiene un tiempo para intercambiar, para interactuar con nosotros, con los maestros. Y mirando cifras, nosotros encontramos cosas como esta. Hay 8.887.010 estudiantes en Colombia, en el sector oficial. De esos 5.106.000 están en la mañana. Y hay 2.114.000 en la tarde. Entonces, ¿cuál es la cuenta que han hecho? Como hay 2.114.000, entonces ahí, en ese espacio, podemos extender que atiendan a los niños y vamos a hacer un piloto. Ese piloto que van a hacer, si se cumpliera, se necesitan 108.900 nuevos maestros.
Y esos 108.000 nuevos maestros valen 4.2 billones de pesos. Y si este presupuesto que acaban de aprobar a educación no le metieron plata, entonces aquí estamos hablando de demagogia. Pero además, ya no hablemos de los maestros. No hablemos sino de la infraestructura que se necesita. Para meter a los 2.100.000 estudiantes se requiere construir 3.020 nuevos colegios. Y si cada colegio vale un promedio de 8.000 millones de pesos, solo para construir los colegios se necesitan 24 billones de pesos. ¿Y dónde está presupuestalmente? Esto para demostrar que están hablando de demagogia. Sí. Pero lo otro, hablemos de la alimentación. Porque yo no puedo tener de 7 de la mañana a 3 de la tarde sin darles el almuerzo. Entonces nosotros decimos, hay que darles un almuerzo y 2 meriendas. O sea, se necesitan 18 millones de meriendas, se necesitan 9 millones de almuerzos. Y si le damos el almuerzo como corresponde, porque hoy le damos un almuerzo a los muchachos que vale 622 pesos. O sea, nos parece ofensivo que esa sea la cifra que se proyecte para la comida de nuestros estudiantes. Pero lo otro, si se diera lo que hay que dar, vale 2.450 pesos. Si usted mete eso en los 9 millones de estudiantes, ¿dónde está la plata? Si apenas hay 800.000 millones de pesos para alimentación. O sea, lo que yo estoy diciendo es que aquí se está hablando de demagogia. Y menos en la crisis en que el país prácticamente va a entrar. Hoy el precio del petróleo ha bajado y entonces ¿de dónde va el gobierno nacional a buscar los recursos para establecer una verdadera educación de calidad en el país con jornada única? Nosotros estamos diciendo, efectivamente Colombia necesita un ser humano calificado, un ser humano que en donde se den realmente las condiciones reales, en donde se dé la verdadera educación integral que requiere desarrollar la parte cognitiva, la parte afectiva, porque nosotros necesitamos un ser que piensa, que efectivamente analiza, pero también necesitamos un ser humano que sea verdaderamente humano, que tenga valores, que tenga afectos, pero además un ser humano que desarrolle sus habilidades y destrezas. Cuando nosotros tenemos un ser humano de esas 3 condiciones, más que comprenda quién es desde el punto de vista sexual, efectivamente desarrollamos a un ser humano crítico, pensante, libre, de tal manera que eso es lo que realmente necesita el país, pero en las condiciones que verdaderamente nosotros entendemos, no desde el punto de vista que nos inventemos situaciones cuando realmente no existen los recursos económicos para desarrollar o para llevar a cabo todo este plan que el gobierno nacional efectivamente ha dicho teóricamente, pero que nosotros dudamos que en la práctica efectivamente eso se cumple. Según lo que ustedes dicen, el gobierno nacional está soñando, está elaborando un sueño, pero no tiene claro cómo lo va a ejecutar, cómo lo va a llevar a la práctica. Una primera pausa y regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando qué es lo que realmente se está dando en nuestro país sobre la implementación de la jornada única, este proyecto piloto que establece el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Educación. FECODE en cifras ha evidenciado hoy en Contrastes que la cosa no es como se está presentando, no hay las condiciones, el presupuesto, los maestros para ejecutar la jornada única como debería hacerse. El deber ser de la jornada única requiere un sinnúmero de requerimientos que infortunadamente en este momento el país no está ni siquiera próximo a acercarse a hacerlo de manera buena para nuestros niños y niñas. Profesor, en nuestro país tenemos instituciones que tienen doble y triple jornada. Sí.
¿Cómo establecemos allí la jornada única? ¿Qué vamos a hacer con los niños de la tarde? Muchos colegios, infortunadamente, no tienen una infraestructura amplia, moderna. Son colegios, una edificación que crece hacia arriba, no hay espacios de recreación para nuestros niños y niñas. ¿Qué pasa con los jóvenes de la tarde? ¿Cómo hacen para que la jornada única les sirva a los de la mañana y a los de la tarde? Porque ahí habría que unificar el ejercicio y hay las condiciones. Bueno, en el modelo neoliberal hay unas cosas que cambiaron de lenguaje. Entonces uno diría, no, lo sacan. No, el modelo neoliberal lo suprime. Para no decir que lo sacan. Pero bueno, si el gobierno está pensando en jornada única, a mí me gustaría ver las cifras en el presupuesto de cuánto hay para construcción, de cuánto hay para dotación, porque póngale, tenemos los salones, y además de la infraestructura, los materiales, los equipos, las baterías sanitarias. Esos son unos requerimientos. Pero Libardo acaba de decir algo importante ahorita, esa formación espiritual, no, los espacios para la reflexión, la ludoteca, lo importante que es hoy, la biblioteca, que ya no es la biblioteca del anaquel lleno de libros, no. La biblioteca hoy tiene otras exigencias. Y yo diría que el presidente Santos prometió que iba a crecer el recurso para educación, pero se volvió demagogia, porque no hay crecimiento del recurso para educación. Lo que hoy vemos abultado es el crecimiento vegetativo del sistema general y la plata que manejaba Bienestar para la alimentación se la pasaron al presupuesto de educación y por eso se ve más grandecito el presupuesto de educación, pero no hay plata nueva, es la misma. Profesor Ballesteros, usted toca un tema muy importante y es el de la contratación de nuevos maestros, porque obviamente se va a requerir, profe, ¿me confirma más o menos cuántos maestros se requieren para estructurar de manera adecuada la jornada única? Unos 120.000 nuevos maestros. Bueno, ¿qué va a pasar con esos maestros? Porque si lo que se quiere es aplicar una jornada única, ¿de dónde van a salir? Pero sobre todo, ¿dónde está la dignificación de la profesión, de un buen salario? Porque el maestro va a estar de manera exclusiva en el aula. Nosotros nos tememos mucho de que eso que están hablando hoy, que hicieron el lanzamiento en Puerto Colombia en días pasados, en donde dicen que ya no solamente son los docentes que tradicionalmente vienen desempeñando la labor, sino que además van a meter al SENA en esta situación con respecto a los estudiantes de 9º, 10º y 11. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros es que si lo que van a establecer es darle vía libre a los alcaldes el año entrante para nombrar por contrato, aprovechando el año electoral para hacer politiquería con la educación, o que nos hablen claro frente a ese tipo de programa. Porque lo que se dijo en la campaña electoral es una cosa y lo que hoy están hablando en materia ya de lanzamientos de programas es otra situación. Nosotros lo que hemos dicho, hombre, si se va a trabajar seriamente en la educación, se requieren profesionales de la educación. Y esos profesionales de la educación cuestan, porque para usted trabajar y buscar a alguien que le haga un trabajo de calidad, necesita efectivamente personas profesionales. Y en el caso de la educación no se puede inventar. Usted puede corregir errores en cualquier otra cosa, menos en el trabajo docente, porque un niño, una niña que se haga un mal trabajo desde el principio, ese daño es irreversible, eso es para toda la vida. Entonces, por eso es que nosotros, en el caso de la educación, no podemos inventar. Pero ahí habría una diferencia absurda entre la enseñanza que puede dar un instructor del SENA y un maestro, un docente, porque uno forma para el trabajo y otro forma para la vida, profesor. O sea, que no se entienda que estamos en contra de los instructores del SENA. No, en absoluto. Que quede claro una cosa, es que ellos tienen en su trabajo una razón, un propósito, es calificar laboralmente. Y el SENA hace bien ese trabajo. Nos gusta que lo siga haciendo, que no lo saquen de allá y los metan a un escenario donde los instructores van a tener dificultades, porque es que nuestros niños requieren la psicología infantil, la del adolescente, que el del SENA trabaja con adultos. Es otro el manejo de la relación interpersonal. Y allá él es el instructor, acá es el docente, el profesor, el maestro, que tiene que trabajar integralmente la formación. Es diferente el trabajo. Entonces, no queremos que a los instructores del SENA los desnaturalicen en lo que tienen que hacer.
y que no vayan a hacer lo que está diciendo Libardo. Como es un año electoral, se abre una compuerta para que hagan politiquería en nombre de la jornada única. Eso no lo queremos. Nosotros le decimos al gobierno, le decimos a la ministra, sentémonos, conversemos para que no se cometan errores. Tenemos para aportarle. Téngannos en cuenta, porque cuando fracasen esos programas, es posible que se les olvide quién los diseñó, pero van a creer que es responsabilidad de los maestros que no participamos en el diseño de ellos. Es preocupante para nosotros, pero que quede claro que nosotros hemos combinado al gobierno para que busquemos rutas conjuntamente para ver qué es lo que hay que hacer en materia educativa. Una nueva pausa y regresamos en Contrastes. La educación de niños y niñas como sujetos de derechos es el tema central de la edición 104 de la revista Educación y Cultura. Editor invitado, Alexander Ruiz Silva. Los niños, las principales víctimas de la violencia estructural, pobreza, exclusión y maltrato. Los invitamos a leer a nuestros articulistas. Pase la voz, Educación y Cultura cambió. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Profesor Ballesteros, las diferentes interpretaciones de jornada única le están apostando a mercantilizar aún más este derecho constitucional. Efectivamente se busca a personas ajenas al mismo proceso educativo, sí, a que complementen el trabajo. Es que el trabajo de los docentes es continuado, no solo desde que el niño o niña comienza desde preescolar hasta que termina la universidad, porque hoy el bachillerato, los jóvenes lo terminan muy temprano, es decir, de pronto hace unos años el bachillerato se terminaba a los 18, a los 20, hasta los 24 años se terminaba el bachillerato. Hoy un joven a los 14, a los 15 años está terminando el bachillerato. Entonces uno dice, pues trabajo del SENA en un joven de 14 años que está haciendo 10º grado o de 13 años que está haciendo 9º grado. Es que nosotros no entendemos que realmente hoy no se vea el fenómeno del momento y estemos viendo la educación como si estuviéramos hace unos años atrás. El gobierno nacional está apuntándole a que en el 2034 Colombia será la más educada o la más juiciosa, cumpliendo con los requerimientos y exigencias que la OCDE le está haciendo para ser parte de este selecto grupo de países que responden precisamente a esta organización. Yo pienso que aquí no basta los buenos propósitos y el diseño del país en materia de planeación lo asumieron los técnicos. Ojalá que no sea por algunos préstamos o algunos recursos que quieren que les lleguen. Nosotros quisiéramos que en este proceso de solución negociada al conflicto, en este proceso de paz, el país se diseñe y se planee para una Colombia próspera, feliz, pero una Colombia de realizaciones, de satisfacción de necesidades, de satisfacción de derechos. Lo que estamos viendo desde FECODE es que eso no se está proyectando, eso no se está haciendo, y llamamos e invitamos a quienes están dirigiendo el país que ojalá creen los ambientes para tener la plena confianza de que los procesos de paz y el papel que va a cumplir la escuela en el posconflicto sea posible. Los invito a ustedes y a nuestros televidentes a ver y escuchar nuestro editorial. Buenas tardes. Hoy la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación sigue fiel a los principios que lo han caracterizado: la defensa de la educación pública y la dignificación del ejercicio docente en este país. Cuando se habla de una jornada extendida o de una jornada complementaria, la Federación rechaza de tajo esta postura del Gobierno Nacional y denota la ausencia de política pública educativa en favor de una Colombia, como se han propuesto, la más educada. Nosotros creemos y estamos convencidos de que la jornada única es el reto para esa Colombia más educada. Pero esa jornada única implica un esfuerzo grande en materia de recursos que propicien
la construcción de más de 3.000 instituciones educativas para atender los más de 2 millones de estudiantes que se atienden en jornada contraria. Nosotros creemos que los restaurantes escolares, el transporte escolar, la dotación de los colegios, el incremento de la planta de personal y unas condiciones dignas para los niños, las niñas y los jóvenes de este país ameritan que el gobierno nacional defina una hoja de ruta que propicie, como siempre se ha dicho en campaña, Colombia la más educada de América Latina y entrar en ese contexto mundial de los países con mejor calidad educativa. Pero hoy no hay esa política y por eso exigimos del Estado y acompañamos a los padres y a los niños en esa exigencia desde el magisterio colombiano para que se establezca una jornada única digna, una jornada única que propicie una educación de calidad y que favorezca el desarrollo del país, desarrollo medido en términos de la calidad de vida de sus conciudadanos. Profesor Libardo, estamos lejos, años luz, de que se aplique de manera correcta, coherente, como dice la ley, la jornada única. Yo creo que realmente en este tipo de gobiernos, con estos modelos, la verdad es que estamos lejos de que se aplique una verdadera jornada que permita la transformación real del país y, como ellos mismos dicen, para tener una Colombia realmente educada y pensante, porque no se trata de ser educado solamente, sino crítico y pensante. ¿Le está mintiendo nuevamente el presidente Santos a los colombianos, a los padres de familia que creen en esa jornada única? Me preocupa es que en el diseño que se está implementando, se quiere implementar en la formación de buenos, dóciles y útiles ciudadanos. Los queremos críticos, creativos, inventivos, imaginativos, como lo dijo Gabo. Este país ha dado muestras de mucha imaginación. Gabo es un ejemplo de ello. Igual que Shakira es un ejemplo de ello. Igual que Patarroyo es un ejemplo de ello. Pero también tenemos ejemplos negativos. Claro. Sí, en este país lo que quisiéramos es que sea la creatividad, la inventiva para el desarrollo, para la felicidad. Profesor, pero no queremos que sea 1 en 1 millón el colombiano que logre mostrarse de manera positiva en nuestro país, que sean el millón, buenos, con habilidades, que sean potencializadas, que reciban educación de calidad. Ustedes ya escucharon en la voz y en la presencia de delegados de FECODE cuál es el deber ser de la jornada única. Estén pendientes, qué es lo que se está implementando en el territorio nacional con ese proyecto piloto. Seamos críticos porque está en juego la educación de calidad de nuestros niños y niñas. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.